Alejandro. Y vamos a seguir bajando este tema probablemente con algo más cercano, ¿no? El bolsillo de los conductores chilenos, porque debido a la guerra en Medio Oriente vamos a revisar el impacto que podría tener en el aspecto económico, específicamente en el precio de los combustibles. Carla Fernández se encuentra precisamente ahí en una bencinera, nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Carla. Hola chicos, ¿qué tal? Efectivamente, el precio de los combustibles, aparentemente, según los especialistas, sin duda va a tener un alza dentro al menos de estas próximas semanas. Nosotros nos encontramos acá en una bencinera, la comuna de Quinta Normal, que según la página Bencinas en Línea es la más económica en la región metropolitana. A 1.081 pesos aproximadamente está la bencina de 93 octanos aquí en este sector. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar este precio acá en la región metropolitana y también en el país? Porque sin duda que durante esta jornada hubo un impacto en los mercados internacionales, específicamente afectando al valor del crudo, del petróleo en este caso, que eventualmente va a llegar y va a golpear el bolsillo acá de todos los chilenos. Por una parte tenemos que el dólar cayó, la bolsa, subió unos 15 pesos, la bolsa cayó, y por otra parte también el precio del petróleo Brent en este caso tuvo un alza. Hay que recordar que el valor del petróleo se rige por precios internacionales, es decir, si sube a nivel internacional también va a golpear acá en nuestro país. Y hay que recordar también que este jueves el precio de los combustibles va a tener una variación. Recordemos que el precio de los combustibles tiene variaciones cada 3 semanas y precisamente este jueves toca una variación que no sabemos todavía en concreto si será al alza o a la baja, pero lo que dicen los expertos es que podría tener un alza cercana a los 5 pesos aproximadamente, pero que en esta alza no se verían reflejados todas las tensiones en el Medio Oriente que estamos viendo durante estos días, que muy probablemente se van a ver reflejados ya dentro de la próxima alza, es decir, en 3 semanas más, donde ahí el precio podría tener alzas del doble a lo que vamos a ver durante esta semana. Así que hay que prepararse, por supuesto, las personas se están preparando su bolsillo y muchos de ellos incluso están tomando cartas en el asunto, principalmente personas que trabajan con sus vehículos, quienes nos dicen que incluso ellos han traído o van a traer incluso bidones para poder llenarlos con combustible y así prepararse un poco para este dolor y golpe al bolsillo que sin duda no solo afecta a aquellos que tienen vehículos, también va a afectar a todas las personas, porque recordemos que gran parte de los productos en nuestro país se transportan a través de vía terrestre, por ende los precios de algunos alimentos que son transportados por tierra también podrían tener alzas. Recordemos que el precio del petróleo no solo afecta a los vehículos, también afecta a todos los consumidores de cualquier tipo de productos. Hay que recalcar que acá muchas personas hablan de que sería extraño que existiera un alza de los precios, ya que Chile no compra el petróleo a estos países del Medio Oriente, pero como yo les decía, como el precio es a nivel internacional, si se sube el valor del petróleo Brent, va a subir también en todo el mundo. Por nuestra parte, Chile compra este petróleo, este crudo, a países americanos, por ejemplo, como Estados Unidos, Brasil, Ecuador o Argentina. Entonces, si ellos suben sus valores, si sube el valor internacional, ellos también van a subir el valor para nosotros, quienes compramos, en este caso sería ENAP, quien es finalmente el que informa el precio y el valor de estos combustibles. Nosotros pudimos conversar con conductores que sin duda ya tienen más que claro que dentro de las próximas semanas va a haber un alza en los combustibles y que algunos de ellos ya se están preparando, como yo les decía, para saber qué hacer, cómo paliar un poco esta alza que sin duda no solo va a ser para el combustible, sino que para otro tipo de productos. Escuchemos. La verdad que por lo general siempre trato de llenar el vehículo y mantenerlo como hasta la mitad del estanque por un tema de la combustión y cosas así, que no se consumía menos. Ese es el tema de nosotros como consumidores, pues. Vamos a quedar en la ruina. Pienso que va a ser complicado porque en realidad como viene todo de allá y por lo mismo vengo a llenar el estanque. ¿Preparando? Estoy preparándome, sí. Voy a ver si me consigo unos bidones igual para guardar un poco, por el tema del trabajo más que nada, porque generalmente estamos usando combustible sus 2 o 3 veces a la semana llenando el estanque. Hasta el momento sí, pues sí, tratando de organizarnos. Yo creo que para arriba, y probablemente sea harto porque generalmente se aseguran también los de las bombas de subir una cantidad más o menos considerable cuando vienen estos problemas, pues.
Acá la pregunta principal es ¿hasta cuándo podrían estar los precios en alza del petróleo, a pesar de que todavía no han subido, pero los expertos confirman que así va a ser? La respuesta de hasta cuándo va a ser eso no lo sabemos, porque hay que ver cómo va avanzando este conflicto en el Medio Oriente, pero haciendo un poco de historia, y una historia no muy lejana, en el 2022 recordarán este conflicto entre Rusia y Ucrania, donde también tuvimos una tensión similar respecto también al petróleo, y fue en ese momento en donde las bencinas tuvieron importantes alzas que fueron desde aproximadamente desde finales de febrero hasta noviembre. Fue bastante el tiempo donde las bencinas tuvieron alzas, que incluso llegaron la de 93 octanos en promedio a 1.331 pesos. Eso fue en el año 2022, en noviembre del 2022. Ahora, como yo les decía, está aproximadamente en 1.080 pesos. Ahí hay que recordar, por supuesto, que estas alzas o estas bajas son amortiguadas, digamos, por el MEPCO, que hace que los precios hacia el alza o hacia abajo no sean tan potentes. Escuchemos entonces declaraciones de los analistas, qué es lo que nos dicen qué va a pasar en el futuro con los petróleos. Escuchemos. Mira, lo que va a pasar lamentablemente es que los precios de los combustibles de consumo vehicular van a aumentar. Toda vez que tenemos un precio del petróleo Brent que hoy aumentó intradía cerca de un 9%. Estamos hablando de que hoy las cifras se acercan casi a $80 el barril. Por lo tanto, eso es una cifra mucho más alta de lo que teníamos a principios del mes de enero o principios del mes de febrero. Por lo tanto, lamentablemente ese shock, toda vez que Chile es un importador neto de petróleo, va a impactar el precio de los combustibles al alza. Hay que esperar un poco el resultado. Nosotros esperamos una cifra relativamente acotada, 5 o 10 pesos por litro. Puede ser poco más, puede ser un poco menos. Es decir, no vamos a ver un cambio significativo del precio. Ahora, de aquí a 3 semanas más, sí debemos esperar un alza, toda vez que se mantenga este precio del petróleo Brent relativamente mucho más alto y con un tipo de cambio más depreciado, con variaciones en torno, por ejemplo, en torno a 27, 28 pesos por litro en el caso de la gasolina y en torno a 19, 20 pesos por litro en el caso del diésel. Claro, ahí escuchábamos entonces declaraciones del economista Juan Ortiz, quien nos decía que en estos momentos aproximadamente el valor del barril del petróleo Brent está cercano a los $80. Recordemos que en el 2022, cuando fue este conflicto, llegó a estar hasta los $130. Así que lo que nos podría esperar es que las alzas sigan siendo constantes. Eso es algo que vamos a ver durante las próximas semanas, incluso dentro de los próximos meses, pero lo cierto es que varios coinciden en que de que haber alzas en los precios van a haber, lamentablemente. Por eso, a prepararse, y a aquellos que puedan, por supuesto, guardar algún combustible, principalmente quienes trabajen con el vehículo, está hecha la invitación. Claro, compleja situación, el punto es saber hasta cuándo también va a mantenerse el conflicto y hasta cuánto pueden subir también esos precios. Carla, muchas gracias por el reporte, que esté muy bien. Gracias, Carla.